con la clase para This meeting is being recorded. la clase pasada estuvimos viendo cómo se lleva a cabo una audiencia confesional, cómo elaboramos un pliego de posiciones y en qué consiste la prueba confesional, ¿sale? La clase del día de hoy vamos a ver la prueba testimonial. De igual manera, nada más que hubo una confusión de mi parte en cuanto ya ven que les dejé que redactaran el interrogatorio y les dije que era para el domingo. No recordaba que hoy nos tocaba clase. Entonces, ahorita la vamos a hacer en clase del mismo caso práctico que hemos estado viendo, del pagaré de persona física en contra de una persona física también, que eran 3 pagarés, no eran 5 pagarés. Entonces, el mismo caso práctico vamos a ver ahorita para poder realizar también un simulacro de una audiencia testimonial. ¿Algún comentario que tengan ustedes o qué les pareció la clase pasada en cuanto a la prueba confesional? Pues a mí sí me gustó mucho porque creo que aprendemos más así a la práctica que pues solo verlo de manera, ¿cómo se dice? Como solo, Teórica. ajá, teórica. Una pura Entonces teoría. así práctico pues es más entendible. Yo creo que se nos queda más a la larga que solo estarlo viendo por escrito. Así es. Entonces a mí sí me Ok. pareció mucho mejor así. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver lo que es una prueba testimonial. ¿En qué consiste la prueba testimonial? La prueba testimonial, la testimonial es la prueba en la que personas que son ajenas a un juicio se presentan a rendir una declaración, lo que en relación a los hechos que han originado el juicio en el que supuestamente a ellos les conste. Es decir, las personas que asistan a declarar son personas que no son ni parte actora ni parte demandada en el juicio. Son personas que les consta, les debe de constar que estuvieron presentes en alguno de los hechos de nuestro escrito inicial de demanda o de nuestra contestación. Y estas sea para el beneficio o perjuicio de alguna de las partes, ¿sale? En cuanto a su ofrecimiento, ¿cómo ofrecemos una prueba testimonial? Si se fijan, en el ejemplo que estábamos viendo, yo les había comentado que la tarea era que que agregáramos la prueba testimonial, porque en el caso concreto no existía prueba testimonial. Entonces, para poder nosotros ofrecer la prueba testimonial, teníamos que agregar en los hechos, manifestar en los hechos que los hechos narrados tienen conocimiento tales personas, y en este caso mencionar a nuestros testigos. Si los testigos nosotros los vamos a ofrecer el día de la audiencia y nosotros nos comprometemos a presentarlos el día y la hora que se señale para la celebración de la audiencia testimonial, no hay necesidad que proporcionemos el domicilio de los testigos. En caso contrario, si nosotros no le manifestamos al juez que nos estamos comprometiendo a presentar a los testigos, entonces tenemos que mencionar en el punto de los hechos que de todos los hechos anteriormente narrados tienen conocimiento las personas, describimos el nombre completo del testigo con domicilio en tal lugar, en esta ciudad o en la ciudad en la que él se encuentre, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Para que el juez ordene notificarles de manera personal en el auto donde se acuerde lo que viene siendo la señalación de la fecha y el horario en el que se va a celebrar el desahogo de la prueba testimonial. ¿Sale? Licenciada, ¿los testigos pueden, aunque el juez los cite, negarse a dar el testimonio? ¿O es obligatorio? Los pueden apercibir para ellos si es un testigo que se niega a declarar y ustedes conocimiento que ese testigo efectivamente sí conoce los hechos y nos pueda servir, entonces nosotros lo vamos a ofrecer y vamos a solicitarle al juez que en caso de incomparecencia se hagan efectivas las medidas de apremio para que sea el juez quien lo requiera presentarse a la audiencia testimonial.
Aquí sí hay que valorar si efectivamente esta testimonial nos va a servir o no en nuestro caso concreto. ¿Por qué? Porque puede ser que el testigo al momento de presentarse de una manera forzada pueda él declarar de una manera errónea o simplemente en ocasiones los testigos requieren que sea de manera personal que se les notifique el desahogo y el señalamiento de la fecha y hora de la audiencia, porque a veces lo usan también ellos como medio de justificantes o como para tener la constancia de notificación de que efectivamente se les está siguiendo por medio de un juicio. En estos casos es cuando nosotros podemos, o si nosotros creemos que el testigo no se va a presentar el día y hora, si nosotros se lo manifestamos de manera verbal, entonces nosotros hay que solicitarle al juez que él lo cite para que se pueda presentar a rendir la declaración. Entonces, en cuanto al ofrecimiento de la prueba testimonial, cuando nosotros ofrezcamos la prueba testimonial, siempre debemos tener en cuenta la materia en la que se encuentran postulados, que ahorita en la materia en la que nosotros nos compete es la materia mercantil, que va de la mano con lo que viene siendo la materia civil, ya que no es igual ofrecer testigos en materia mercantil a ofrecer una prueba testimonial en un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque en un juicio de amparo, desde tu demanda inicial, tú vas a ofrecer a tus testigos e inclusive vas a ofrecer el interrogatorio que le vas a hacer a dichos testigos, ¿sale? En cambio, en la materia mercantil, no. Nosotros ofrecemos nuestros testigos desde la demanda inicial. Sin embargo, el interrogatorio no lo vamos a ofrecer desde la demanda inicial. El interrogatorio lo vamos a llevar a cabo en el desahogo de dicha prueba. Es decir, cuando nosotros nos encontremos en la audiencia, es cuando nosotros vamos a ofrecer el interrogatorio de manera verbal. En ese interrogatorio, la parte oferente, es decir, el abogado de la parte actora o la parte demandada, según sea el caso concreto, que esté ofreciendo la prueba testimonial, ¿sale? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que si te será posible presentar a los testigos o no. Eso es importante, puesto que un testigo que no puedas presentar o que además no tenga su domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado donde se desahogue tu juicio, deberás presentarlo desde tu ofrecimiento de prueba, el interrogatorio, para que se desahogue dicha testimonial por vía de exhorto. ¿Qué quiere decir esto? Si uno de mis testigos no se encuentra, supongamos en Ciudad de México, y si nos encuentra en Mazatlán, Sinaloa, yo desde mi escrito inicial de demanda, yo voy a hacer el ofrecimiento de dicha prueba y ahí sí voy a ofrecer yo el interrogatorio. ¿Por qué? Porque yo voy a solicitarle al juez de Ciudad de México, que es donde se está llevando el asunto, que se haga el desahogo de la prueba testimonial a cargo de tal testigo, toda vez que su domicilio se encuentra, y ya vamos a decir el domicilio ubicado en qué ciudad. Es decir, para que el juez civil de la Ciudad de México ordene girar atento exhorto dirigido a un juez de misma categoría del juzgado civil para efecto de que diligencie ese exhorto y se va a llevar a cabo la audiencia testimonial en un juzgado también de misma categoría, de primera instancia, en la misma materia, que en este caso que se especializaba en la materia mercantil, para que el desahogo de la prueba testimonial se desahogue allá en la ciudad donde se encuentra el testigo. De igual manera, nosotros nos vamos a tener que dirigir al desahogo de dicha audiencia testimonial, ¿sale? Pero se va a hacer en la ciudad donde se encuentre el testigo, ¿de acuerdo? Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el número de testigos a ofrecer. Esto es importante puesto que los testigos que puedas presentar a un juicio pueden estar limitados dependiendo la materia y el lugar en el que prospera puede limitarse de 5, 3 testigos o inclusive hasta 2 testigos. Por lo que en este dato a tomar en cuenta al momento, lo tenemos que tomar en cuenta nosotros al momento de ofrecer una prueba. Es muy común que en juicios familiares, como viene siendo un juicio de alimentos, si tú en tu escrito inicial de demanda tú ofreciste 3 testigos, ay, permítame. Ok.
En el supuesto de que estamos frente a un juicio familiar, un juicio sumario de alimentos, y nosotros en nuestro escrito inicial de demanda, nosotros ofrecimos 3 testigos, es muy probable que el juez nos va en su acuerdo de admisorio en el acuerdo, ya cuando él va a fijar, se va a pronunciar con respecto a la admisión de las pruebas, él te va a requerir a ti que de esos 3 testigos, en el término de 3 días, tú informes al juzgado la reducción de 2 testigos, es decir, tú de propia voluntad de esos 3 testigos, tú vas a elegir nada más 2 testigos por la carga laboral que pueda tener el juzgado y por la materia en la que se esté llevando a cabo este juicio, ya que en un juicio de índole de juicios de alimentos no es muy importante la prueba testimonial, ¿sale? Entonces, en este caso, sí te admiten la prueba testimonial, pero sin embargo, el juez te puede requerir a que reduzcas de tus 3 testigos a 2 testigos. Ok, puedes también te ofrecer 5 testigos y va a ser el mismo caso, que te puedan reducir a 2 testigos. Otro caso en el que sí te pueden admitir 3 testimoniales puede ser en un juicio de prescripción adquisitiva, en donde, si bien es cierto, el juicio de usucapión, ahí hay una tesis y jurisprudencia que también nos pueden decir que la forma idónea de poder acreditar la posesión de un bien inmueble se puede llevar a cabo por medio de los testigos, que en este caso sí te pueden admitir 3 testigos, ¿sale? Y por último, la testimonial, como cualquier otra prueba, debe ser ofrecida para acreditar los hechos litigiosos. Es decir, la prueba testimonial siempre tiene que ser para acreditar la litis de un juicio, no para acreditar algo que no esté dentro del litigio. Por eso es que siempre la prueba testimonial debe de ir encaminada a los hechos o antecedentes que surgieron dentro de nuestro escrito o inicial de demanda o nuestra contestación. Siempre tiene que estar ligada a los hechos que dieron parte a lo que viene siendo el acto jurídico, y sobre todo aquellos que te conduzcan a acreditar la pretensión o acción de tu representada que le convenga dentro del juicio. Es importante que centremos atención de los testigos a testificar en relación a los hechos, las pretensiones o las defensas representados. Es decir, en este caso siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta que el testigo tiene que guardar relación en el punto de hecho. ¿Se acuerdan que siempre les he comentado que siempre tenemos que manifestar en los puntos de hechos que efectivamente en estos puntos o estos hechos narrados tienen conocimiento los testigos para nosotros entonces ofrecerlos como prueba? En caso contrario, si nosotros en ninguno de los puntos de hechos hacemos mención de los testigos y en la prueba testimonial la ofrecemos, entonces el juez no nos la va a admitir dicha prueba testimonial, ¿sale? Porque el mismo código nos señala que para la admisión de la prueba testimonial tiene que, 1, guardar relación con los puntos de hechos, 2, tiene que ir bien ofrecida, qué tipo de prueba es, en este caso prueba testimonial, quiénes son los testigos, si en el caso de que nosotros nos estamos comprometiendo a presentarlos el día y hora señalado, tenemos que mencionar los domicilios, qué pretendo acreditar con dicha prueba testimonial y con qué puntos de hechos guarda relación la prueba testimonial, ¿sale? ¿Cómo vamos a preparar nosotros una prueba testimonial? Debemos primeramente nosotros que entrevistarnos nosotros personalmente con los testigos antes del desahogo de la prueba, aclarando que no debemos nosotros darle guiones rígidos a los testigos para que ellos vengan el día de la audiencia a declarar exactamente qué decir, para que los dos declaren exactamente lo mismo. No, nosotros vamos únicamente a orientarlos, a despejar dudas, a explicarles cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de una prueba testimonial, en qué va encaminada mi pregunta, en este caso el interrogatorio, cómo yo te voy a ir guiando por medio de las preguntas y qué es lo que yo deseo que contestes. Sin embargo, tu contestación va a ser con tus propias palabras de los hechos que a ti te constan y que a mí, a mi derecho, me convengan en la litis. No le vamos a dar guiones donde yo le diga a mi cliente, aquí vienen las preguntas, las respuestas, esto es lo que necesito que digas en la audiencia.
¿Por qué? Porque al momento de que el testigo digan exactamente lo mismo, entonces se presume que dichos testigos no son presenciales, sino que dichos testigos están preparados para la audiencia. Otra cosa que debemos hacer nosotros en esta entrevista, como les digo, es explicarle a los testigos sobre cómo se desahoga la prueba. Deben saber sobre los hechos para los que se están presentando a declarar. Debemos explicarle las preguntas iniciales relacionadas con las partes, si tienen interés en el juicio, que esas son las preguntas que comentábamos nosotros, que son las preguntas de tacha para un testigo, que siempre se les va a preguntar a los testigos si tienen interés con que alguna de las partes gane el juicio, si tienen dependencia económica con algunas de las partes, si las partes han sido preparadas para el desahogo de la audiencia, si tienen conocimiento de las preguntas que se les van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no deberían de tener conocimiento de las preguntas que yo, como abogado de la parte oferente, le voy a realizar el día de la audiencia, ¿sale? En cuanto al desahogo de la prueba testimonial, en el día de la audiencia testimonial, yo siempre les voy a aconsejar a ustedes que citen a sus testigos 20 minutos por lo menos antes de la audiencia, porque aunque ustedes ya se hayan entrevistado días antes con ellos, para poderlos preparar, para poderles explicar en qué consiste la audiencia, en poder hacer inclusive un simulacro de cómo se va a llevar a cabo la audiencia, qué les puedo preguntar yo y qué les pueden contrapreguntar la otra parte, cómo deben de contestar. Entonces, siempre cítenlos antes. ¿Por qué? Porque a veces los mismos nervios a ellos los van a hacer dudar de los mismos dichos que ellos conocen, de los mismos hechos que a ellos realmente han estado presentes. Entonces, debemos presentar a los testigos también debidamente identificados. ¿Qué quiere decir esto? Que el testigo debe de portar la identificación oficial, original para cortejo y también una copia. La copia de la identificación oficial se va a quedar agregada en los autos del juicio. Es decir, el mismo día del desahogo de la audiencia van a agregar en el mismo expediente la copia del INE del testigo. Otra cosa, durante el desahogo de la audiencia, los testigos serán preparados para evitar que se comuniquen entre ellos. Es decir, los testigos no van a estar juntos, va a pasar primeramente un testigo y posterior a ello otro testigo. ¿Para qué? Para que ellos no se puedan comunicar en cuanto a que si el primer testigo me hicieron tales preguntas y tal contrainterrogatorio, entonces no se puedan comunicar entre ellos y decir qué preguntas se les están haciendo. Otra cosa en cuanto al desahogo de la prueba testimonial es que atendiendo al tipo del proceso que estemos desahogando, podremos nosotros presentar el interrogatorio por escrito o bien lo podemos formular en la misma audiencia oral. Es decir, que nosotros podemos, aquí lo más aconsejado, y yo siempre se los voy a decir, ya sea de juicio oral o juicio escrito, ustedes siempre lleven sus preguntas, siempre lleven su interrogatorio ya preparado para que les sea más fácil la pregunta, para que les sea más fácil llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial. Pero sin embargo, si en el momento ustedes no llevan el interrogatorio preparado, no significa que si no lo lleves tú ya escrito no se va a llevar a cabo, claro que no. Solamente que en el momento vas a tener que improvisar en cuanto a las preguntas que le vas a hacer a tu cliente. Siempre deben conocer también ustedes el caso concreto, porque siendo el caso concreto te va a ser más fácil a ti poder desahogar la prueba testimonial. Es importante que en relación a las preguntas que formules y con el fin de que no sean objetables, deberás realizar de forma abierta, es decir, que dichas preguntas no lleven implícita la respuesta con el fin de que tu testigo no se limite a responder un sí o un no. Este punto es la diferencia que hace de una confesional a una testimonial. ¿Por qué? Porque en la confesional recuerden que sí se limitan a contestar un sí o un no. En cambio en la testimonial no. La testimonial son preguntas abiertas que no debe llevar implícita la respuesta.
¿sale? Es cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo sucedieron los hechos. Así es como vamos a realizar un interrogatorio. Otro punto que debemos saber del desahogo de la prueba testimonial es que si te encuentras en el desahogo de la testimonial de tu contrario, te interesará llevar nota de todas las preguntas y respuestas que se vaya dando cada testigo con el fin de que realice las preguntas que consideres necesarias. Okay. Este punto se refiere al contrainterrogatorio. Si yo soy la abogada de la parte actora, yo soy la oferente de la prueba testimonial, entonces mi función en la prueba testimonial es llevar a cabo el interrogatorio. Pero la parte demandada, claro que tiene que estar presente el abogado. ¿Por qué? Porque yo como abogado de la parte demandada voy a estar tomando notas tanto de la pregunta como de la respuesta de cada testigo. ¿Para qué voy a estar tomando nota de esa pregunta y de esa respuesta? Para poder nosotros, en caso de considerar necesario, poder contrainterrogar a dicho testigo. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio, vamos a decir nosotros, con relación a tal pregunta. Y el contrainterrogatorio va a surgir después de que ya se le haya hecho el interrogatorio al testigo. El juez nos va a dar el uso de la voz al abogado de la contraparte para efecto de que si sea manifieste si es su deseo o no es su deseo contrainterrogar. En caso de que nosotros veamos a contrainterrogar, tenemos que tener noción de la pregunta que se hizo y la respuesta. ¿Por qué le vamos a decir al juez con relación a tal pregunta es mi deseo contrainterrogar de la siguiente manera? Y ahora sí, vamos a formular la pregunta del contrainterrogatorio. Si nosotros le decimos al juez con relación a de la pregunta 5 y esa pregunta no tiene nada que ver con la pregunta que nosotros estamos contrainterrogando, el juez nos la va a admitir, ¿sale? Por eso es muy importante que siempre estén tomando nota. O bien, si hay otra persona, porque obviamente están hablando y están diciendo las cosas de manera muy rápida, entonces no puedes tú detener al testigo para decirle, ok, más despacio porque estoy tomando nota. También es aconsejable que si van dos abogados por la parte demandada, entonces los dos estén tomando nota para efecto de que no se les pase a anotar los puntos más importantes, o por lo menos tomar en cuenta o tomar nota de las preguntas o respuestas que yo sé que me va a dar margen a formular un contrainterrogatorio, ¿sale? Cuando contrainterrogues un testigo, te interesará saber si el testigo falsea de información. Para eso es una contrainterrogación, para nosotros saber y hacerle ver al juez si el testigo está falseando información y que entren en punto de contradicción con los otros testigos. La forma de contradicción más efectiva de hacerla es mediante la formulación de preguntas de datos específicos y detalles. Como por ejemplo, cuando hablen de algún lugar, pídele al testigo que describa dicho lugar. Ok, si dice el testigo, sí, yo estuve presente cuando se firmó el pagaré. Hasta ahí, ok. Entonces, que diga con relación a tal pregunta, que diga el testigo cómo era el lugar, en qué lugar fue, cuándo, en qué horario, cómo se llevó a cabo, ¿sale? Si relatan sobre hechos específicos, pide también que describan la situación, lugar, día y hora. ¿Por qué? Porque es muy probable que si el testigo no le consta, no va a saber qué día fue el que firmó dicho pagaré, no va a saber en qué hora, y puede ser que un testigo me diga que fue por la mañana, otro por la tarde, pero no me va a especificar hora, otro me va a decir que por la noche. Ahí yo ya estoy haciendo al juez las manifestaciones de que me pueden servir ya bien en un incidente de tache para que se anule el dicho testigo, o bien ya cuando llega el periodo de alegatos, hacerle el conocimiento al juez, hacerle las manifestaciones al juez de que esos testigos son falsos. ¿Por qué están atestiguando información falsa? Porque existe una contradicción que yo dejé ver en tal pregunta, toda vez que un testigo me dice que la firma del pagaré fue por la mañana, fue a las
11 de la mañana y el otro me dice que fue por la tarde. Por lo tanto, ahí están entrando en contradicción. ¿Y qué pasa? Que mi contrainterrogatorio va a ser de manera benéfica para mi caso concreto al momento de resolverse. Es recomendable también que el testigo, cuando hable de situaciones ajenas a su testimonio, es decir, que dé opiniones o puntos de vista, hacerle notar al juzgador para que se omita valor probatorio de dichas declaraciones. ¿Por qué? Porque el testigo no está ahí para dar opiniones o puntos de vista en cuanto al asunto, simplemente está para él contestar lo que a mi derecho convenga, es decir, con respecto a la litis del juicio, no que sea, yo recomiendo que la parte demandada le pague al señor porque no, ellos no están ahí para dar opiniones ni punto de vista, únicamente para, por medio de la testimonial de su dicho, que a ellos les consta, ellos le hagan de conocimiento al juez cómo fue que sucedieron los hechos que dieron origen al presente juicio, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda o consulta que tengan? No, gracias, vamos bien. No, licenciada, gracias. Ok, perfecto. En cuanto al incidente de tachas, el incidente de tachas es muy importante, ya que las tachas a los testigos solo se deben fundar en aquellos casos y supuestos que impliquen que el testigo podrá faltar con su deber de conducirse con verdad al juzgado por existir una parcialidad en estos. Es decir, las tachas implican, por ejemplo, que el ateste tenga una dependencia económica, es decir, con su gerente. Ese es un testigo de tacha. También implicaría que su testimonio podrá verse viciado en relación de que podría testiguar con beneficio a su oferente. Entonces, ¿cuándo vamos a promover nosotros un incidente de tacha? Cuando, por decir el testigo, en las preguntas que les estoy comentando ahorita de tacha, dice, sí soy dependiente económico de alguna de las partes. Sí soy familiar de alguna de las partes. En la materia familiar es muy común y aquí sí se pueden dar los juicios en los que siempre vamos a ofrecer por lo regular a lo que vienen siendo los familiares porque son las personas más cercanas al entorno familiar, pero en caso de la persona civil, en juicios civiles sí se les resta como un poco menos de credibilidad al momento de resolver o se les resta credibilidad cuando son testigos familiares, por eso no es muy recomendable que sean familiares, ¿sale? Entonces, otra pregunta de tacha que se le puede hacer al testigo puede ser, dígame señora Gabriela González, ¿usted tiene interés con que alguna de las partes gane el juicio? Y si el testigo me dice, sí, yo deseo que gane tal persona, o con que me conteste que sí, nosotros podemos promover este incidente de tachas para que no se tome en consideración dicha testimonial porque tiene un interés y tiene una relación al atestiguar para poderle otorgar un beneficio a la parte oferente, ¿sale? O en este caso, pues también a la otra parte, pero pues siempre, por lo regular, nosotros vamos a ofrecer a los testigos que más me convengan a mí, ¿sale? Otro ejemplo también es que en aquellos casos en el que el testigo te podrá decir que tiene interés sobre el asunto, de igual manera si el oferente tiene interés en que alguna de las partes gane el juicio, afectaría su declaración y ahí es donde resulta procedente un incidente de tachas. La objeción de falsedad de testimonio. La objeción de falsedad del testimonio se basa en que las manifestaciones de han recaído en contradicción con los dichos expuestos por el oferente o bien entra en contradicción por lo manifestado con otro ateste, lo que implicaría restarle valor probatorio a la declaración y pone en duda en ocasiones la declaración del otro ateste. ¿Por qué?
Porque para eso deben de ser por lo menos 2 testigos los que se deben de desahogar. ¿Para qué? Para que pueda existir el principio de contradicción. Porque si son 2 testigos que les consta o estuvieron presentes, supongamos en la firma del pagaré, entonces los 2 deben de acreditar lo mismo. Obviamente no con las mismas palabras, pero sí me van a acreditar la fecha de vencimiento, la firma del contrato, la cantidad del pagaré, quienes firmaron, por qué se encontraron ellos presentes ahí. Entonces, en caso contrario, cuando se presuma la falsedad del testimonio, aquí posiblemente pues se va a poner en contradicción lo que el otro testigo venga y declare. ¿Por qué? Porque se desconocería la versión correcta del testimonio. En estos casos podría incluso solicitarse la intervención del Ministerio Público, puesto que la falsedad de declaración está tipificada en el Código Penal y como un delito. Entonces, en el mismo juicio nosotros podemos dar vista al Ministerio Público toda vez de que quedó debidamente evidenciado que existe falsedad en el testimonio y acreditarle por qué. ¿Y qué va a hacer el juez civil en estos casos? El juez puede darle vista al Ministerio Público, es decir, girar un oficio al Ministerio Público para que tenga conocimiento, pero no hay en ese girarle oficio, puede ser de que únicamente nosotros comúnmente lo hacemos como para que existe como que ya un antecedente, pero son 2 cosas diferentes, la vía civil a la vía penal. Tendría que acudir en este caso el ofendido a hacer su propia denuncia ante la vía penal, es decir, el juez civil no es competente para poder iniciar alguna carpeta de investigación en contra del testigo que declare con falsedad de testimonio, ¿verdad? Porque son perdón. 2 vías diferentes. Dígame, Estrella. Nosotros aquí en la Fiscalía regularmente cuando el juez nos pone en conocimiento un hecho que pudiera ser constitutivo de un delito, en su momento dado damos inicio a la carpeta de investigación y se procede a dar, a ordenar las diligencias tendientes a la investigación de que nos puso en conocimiento. O sea, se ratifica obviamente a la víctima ofendido que en su momento dado nos pone en conocimiento con la finalidad de saber los hechos. Obviamente también nos remiten copia certificada de los autos en donde se acredita o pudiera acreditarse la conducta como tal. Ok, que en este caso imagino es las copias certificadas de la audiencia y el auto donde el escrito donde está solicitando la parte ofendida. No es cierto, perdón, nomás nos remiten el oficio y en su momento dado, si se requiere, se solicitan las constancias que acreditan, obviamente, o que con las que pudiéramos desahogar diligencias tendientes a acreditar la conducta. En este caso, esto ya ustedes lo hacen ya de oficio. O sea, con solo el hecho de que yo como la abogada de la parte actora, que a mí me perjudicó la testimonial de la parte demandada, yo voy a fiscalía, yo presento el oficio que me está dirigiendo el juzgado civil. ¿Ustedes ya le dan seguimiento al caso concreto o tendría que ir a ratificar el ofendido para que se le pueda dar todo el trámite? En su momento dado, nosotros regularmente ni siquiera es el ofendido quien nos remite ese oficio, no lo allega, sino a través el juez ordena que se le ponga en conocimiento a la fiscalía para obviamente se investigue si existe una conducta delictiva, pero es a través de nuestros superiores jerárquicos. El juez remite un oficio, en este caso a nuestro director de investigación, y él a su vez designa a un fiscal especializado porque se divide en diferentes demandas con la finalidad de que el fiscal obviamente radique y dé inicio a la carpeta con motivo de la recepción de ese oficio y se dé inicio a las diligencias tendientes para la investigación de la conducta. Ah, ok. Sí, porque a mí sí me ha tocado en que me queda hasta lo que el juez ordena girar el oficio, pero por lo regular la gente ya nunca quiere seguir por la vía penal, nomás lo que quieren es concluir la vía civil. Entonces el asunto ya no llega más, pues por eso le pregunto, ¿lo siguen ustedes en oficio? Porque a mí nunca me ha tocado que, aquí por decir en Mazatlán o en Sinaloa, no me ha tocado que lo sigan realmente. Ellos le den seguimiento. Siempre nosotros
como abogados litigantes tratamos de que se le dé vista al Ministerio Público, pero por decir ni en asuntos familiares tampoco. Asuntos familiares es como cuando lo hacemos por medio de juicios de paternidad, en donde la parte demandada declara por medio de confesiones también de que efectivamente que no, que nunca tuvo ningún acto sexual con la parte actora, inclusive que no la conocía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros solicitamos cuando ya queda acreditado mediante la pericial de ADN, que se le dé vista de intervención al Ministerio Público. Entonces, lo único que hace el juzgado familiar es otorgarte el oficio y nosotros mismos lo presentamos ante el Ministerio Público encargado en el área familiar y civil, y ya ellos son los que únicamente rinden como un informe y es todo hasta ahí, o sea, ya no se le da más seguimiento. No, nosotros sí, porque obviamente incluso en el estado de Querétaro la conducta es de oficio. Entonces se le tiene que dar seguimiento con la finalidad de que se investigue si hay conducta delictiva y obviamente pudiéramos ejercitar, o sea, pudiéramos solicitar la vinculación. Pero pues muchas veces es por estrategia los abogados con la finalidad de pues de hacerlo un poquito más tedioso o sea, casi siempre, la verdad sí es como, o sea, y más cuando vas como demandado, o sea, en su momento dado, pues quieres, o como, pues es que por los dos lados regularmente es por estrategia, ¿no? Así es. Pero Sí, no es esa razón, perdón, no esa razón de que es cuestión por que tus asuntos son por vía penal, ¿Vero? Lo que pasa es de que, mira, obviamente nosotros estamos viendo lo que es la vía civil y en un momento dado no son los facultados para investigar una conducta delictiva, que en este caso es la falsedad de un testimonio. Se supone que bajo protesta de decir verdad en una autoridad, tanto judicial o como de investigación, que somos nosotros como la fiscalía, te tienes que, un ofendido y un testigo, obviamente, bajo protesta de decir verdad es tu dicho. Si en su momento en cualquiera de las autoridades te conduces en una falsedad, obviamente, quien es la autoridad competente es la fiscalía para investigar la conducta. Claro, entonces es porque son cuestiones de vía penal. Sí, es como más cuestiones civiles. Sí, o sea, haz de cuenta que la vía civil en su momento dado es como administrativa y nosotros somos conductas delictivas como tal. Nosotros perseguimos conductas delictivas, investigamos para poder acreditar la conducta antijurídica de un individuo, ¿sí me entiendes? Por eso van más allá hacia el juez y más arriba, ¿no? No, es que también ellos son una autoridad jurisdiccional, o sea, haz de cuenta que el juzgado incluso, obviamente, el juez emite una sentencia, igual que con nosotros, pero nosotros la fiscalía nada más somos como la parte investigadora, ¿sí me entiendes? Nosotros en su momento dado sí podemos ordenar ciertas medidas o ciertos actos de investigación y hay actos que ni siquiera lo podemos hacer nosotros, que tenemos que acudir ante la autoridad jurisdiccional para que nos los autoricen. En este caso el juez, como las diligencias obviamente son ante el juez civil, obviamente también hay materias. En este caso hay hay jueces especializados nada más en todo lo mercantil, hay especializados en materia familiar. En este caso, en su momento dado, o sea, de la testimonial se deriva que una persona ante una autoridad manifestó un hecho, hizo un testimonio falso, ¿sí me entiendes? Entonces, su conducta es penal o tiene que ser sancionada por la autoridad, por un juez penal, pero quien está encargado de realizar la investigación de la conducta es la fiscalía, ¿sí? O sea, nosotros no, somos una unidad investigadora, estamos facultados para emitir actos de investigación y hay actos que no los podemos realizar nosotros, sino tenemos que ir ante una autoridad jurisdiccional para que nos los autorice. Pero obviamente, pues ya es por conductas delictivas. En este caso, nos ponen en conocimiento el hecho delictivo, que es la falsedad ante la autoridad, y nos compete a nosotros investigar.
recabar datos de prueba como pedir, no sé, documentales relacionadas con el hecho para saber si efectivamente se cometió la conducta o no. En este caso, pero no involucrándonos en lo que es el trámite administrativo que se lleva a cabo, o sea, ¿cómo te dijera? Sí, Como la firma de los pagarés, eso a ustedes exacto, o sea, nosotros no nos la- metemos en eso, o sea, es al juez a quien le compete manifestar, a emitir una sentencia relativa al pago por la suerte principal y por los intereses y demás, ¿no? Y nosotros nomás nos ponen conocimiento porque una persona ante él o ante la autoridad jurisdiccional manifestó un hecho falso. Esa es la conducta para nosotros, esa es la conducta antijurídica que obviamente compete a la fiscalía investigarla. Correcto, muchas gracias, Así Vero. es. Me imagino que aquí, en cuanto a los medios de investigación, los datos de prueba que ustedes se van a encargar de recabar sería pues una documental, envío informe o más que nada copias certificadas del acto en el juicio ¿verdad? Sí, hay veces que dependiendo, hay veces que nada más se solicitan, obviamente, los datos relativos a la audiencia en donde se hizo donde manifestó el hecho que Desahogo de la audiencia. el juez, Ujú. o en su momento dado se soliciten las partes, o sea, que nos dé un informe pormenorizado de cuáles son las partes involucradas con la finalidad de recabar testimonio. Acá nosotros son datos de prueba en el área de investigación. Se recaban datos de prueba, en este caso una entrevista con los involucrados, testigos o gentes que tiene conocimiento del hecho. Ok, gracias, Estrella. Sí, de hecho, el darle vista al Ministerio Público no nos va a interrumpir lo que viene siendo el procedimiento civil. El procedimiento civil se sigue hasta que pues, el juez civil o mercantil, en este caso, sea quien resuelva el caso concreto. Vamos a ver ahora en cuanto al contrainterrogatorio. Ahorita que veamos la figura del contrainterrogatorio, vamos a hacer el interrogatorio que les había dejado de tarea. ¿Sale? El contrainterrogatorio, su propósito del contrainterrogatorio es poner en duda lo que dice un testigo, especialmente sobre cualquier asunto que tenga que ver con el caso. Usualmente las preguntas de un contrainterrogatorio son lo contrario a las preguntas del interrogatorio directo. El contrainterrogatorio es la serie de preguntas que el abogado le realizará al testigo de la contraparte. Es decir, estas preguntas, ¿quién las va a realizar? La parte que no está ofreciendo la prueba testimonial. Comúnmente de manera sugestiva para poder exponer nosotros la teoría del caso o poder nosotros por medio de ese contrainterrogatorio poder hacer entrar en contradicción a los testigos. ¿Por qué? Porque o sea, es muy común y pues realmente siempre los testigos ya conocen porque para eso está, nosotros nos tenemos que entrevistar con fecha anterior a ellos, ya conocen el contenido de las preguntas que su abogado les va a hacer, es decir, el abogado de la parte oferente les va a hacer. Entonces, el contrainterrogatorio es poder nosotros por medio de dichas preguntas hacerle preguntas que posiblemente los dos testigos no conozcan, pero que guarden relación con con sus respuestas o con las preguntas que les está haciendo la parte oferente. En este caso, vamos a hacer preguntas para efecto de que los dos puedan entrar en contradicción, que era lo que veamos ahorita. Hacer preguntas más específicas en cuanto al lugar, la forma, en cuanto al día en que se llevó a cabo, por decir, en el caso del derecho mercantil, la firma del pagaré. Entonces, más que nada aquí la figura es poner en duda lo que los testigos están diciendo. También el contrainterrogatorio se va a realizar después de que ha realizado el interrogatorio por la parte, después de que se ha realizado el interrogatorio por la parte oferente, como les decía ahorita. Se lleva a cabo la audiencia la audiencia testimonial, se hace el interrogatorio por la parte oferente. Entonces, ya una vez
que el abogado de la parte oferente dice que son todas sus preguntas que ya han concluido con su interrogatorio, entonces el juez, o en este caso también el secretario de acuerdos, como es el método escrito, comúnmente pues no va a estar el juez en la audiencia presencial, sino que va a ser el secretario de acuerdos el que dirige la audiencia. Entonces, ¿qué va a hacer el secretario de acuerdos? Le pregunta al abogado de la contraparte, le va a preguntar si es su deseo contrainterrogar al testigo. Si es su deseo, entonces se queda sentado en la constancia de la audiencia de que se le concede el uso de la voz a la contraparte o al abogado de la parte demandada o de la parte actora, depende si el caso de la audiencia, si la audiencia es oferente por la parte actora o la parte demandada. Entonces, se le concede el uso de la voz para preguntarle o cuestionarle si es su deseo realizar contrainterrogatorio, a lo que el abogado contesta que sí es su deseo. Entonces, él ya empieza a formular su contrainterrogatorio. Entonces, para ello es de que nosotros el abogado que va a hacer el contrainterrogatorio ya debió haber tomado nota del interrogatorio, ya que una vez que se termina de interrogar al testigo, el juez le podrá preguntar si es su deseo contrainterrogar, ¿sale? Como consejo, comúnmente se dice que el mejor contrainterrogatorio es aquel que no se hace. ¿A qué nos referimos cuando nosotros vamos a escuchar por otro abogado que nos dice el mejor contrainterrogatorio? Porque sí se escucha de que es mejor no realizar, porque la idea viene de que si el testigo no es creíble y realmente lo que acaba de decir no te afecta a ti en nada en tu teoría del caso o en tu estrategia, o bien lo que acaba de decir lo puedes atacar su credibilidad con otro testigo, quizás lo mejor sea no hacer contrainterrogatorio, siendo así que para atacar su credibilidad o el por qué no se le debe creer el testigo, lo podemos realizar por medio del periodo de alegatos. Una vez que nosotros aleguemos qué son los alegatos, es un breve análisis en el que nosotros le vamos a decir al juez por qué debe de condenar a mi contraparte a las prestaciones que yo le estoy reclamando. En este caso, pudiéramos nosotros en los alegatos manifestarle al juez el por qué le debe de restar credibilidad al testigo y ya explicarle toda vez de que manifestó, y ya nosotros por medio de los alegatos lo podemos hacer valer. Entonces, es nosotros valorar si realmente es necesario hacer un contrainterrogatorio, o si el testigo no manifestó o no acreditó lo que la litis de su oferente, entonces pues no tiene sentido nosotros contrainterrogarlo, porque a lo mejor con el contrainterrogatorio nosotros vamos a hacer que quede más claro lo que a la contraparte le conviene acreditar por medio de nuestros testigos. Por eso siempre hay que valorar y estar atentos tomando notas si realmente nos conviene contrainterrogar, sino simplemente decirle, no, su señoría, me reservo el derecho de contrainterrogar al testigo. ¿Ok? Las finalidades del contrainterrogatorio es exponer su teoría del caso y atacar la credibilidad de dicho testigo. El contrainterrogatorio es una técnica que requiere de práctica. Tenemos que conocer a la perfección nuestro asunto, es decir, nosotros tenemos que ir preparados a la audiencia para conocer cuál es la litis del juicio, cuáles son los puntos más vulnerables de la parte de mi contraparte, qué es lo que yo pretendo acreditar con mis testigos, si yo soy la parte oferente, si yo soy la parte demandada o la parte actora que no está ofreciendo la prueba testimonial. Entonces, siempre nosotros tenemos que conocer a la perfección el asunto o el caso concreto, porque también tenemos nosotros que llevar estructurado y conocer los elementos que debemos tomar en cuenta en el caso concreto y saber también cuáles son las debilidades de nuestra contraparte. Con esos puntos, yo les aseguro que un contrainterrogatorio les va a ser muy sencillo y ustedes mismos van a valorar si realmente es necesario hacer contrainterrogatorio o no. Si es un testigo que no me aportó nada de las circunstancias, tiempo, lugar y modo que yo que la parte oferente necesitaba, entonces no hay necesidad de contrainterrogar. Si el testigo ya es un testigo de tacha,
entonces no va a haber necesidad de contrainterrogar. ¿Por qué? Porque por medio del incidente de tacha, si el testigo está diciendo que si tiene interés de que alguna de las partes gane el juicio, entonces se le va a restar valor probatorio. Entonces es un desgaste nosotros contrainterrogarlo. ¿Por qué? Porque no se va a tomar en consideración un testigo y entonces al no tomarse en consideración un testigo y ser dos testigos los que desahogaron la prueba testimonial, entonces le va a restar credibilidad al otro testigo y prácticamente la prueba testimonial no va a aportar nada en el juicio. Entonces, Licenciada, y pudiéramos poner como dentro del interrogatorio que un testigo le dé validez de que estaba presencialmente el otro. O sea, por ejemplo, si la testigo fuera Vero, claro dentro que de las preguntas yo así es, pudiera Alejandra. preguntarle a Vero que si es verdad el día que se fue también se encontraba presente y sí, ok. Una de las preguntas que pudiéramos hacer nosotros para poder nosotros manifestar y hacer conocimiento al juez por medio de la testimonial es decirle al juez, o hacer una pregunta de que quiénes se encontraban presentes, en el caso del pagaré, quiénes se encontraban presentes a la firma del pagaré. Entonces ahí él va a decir, se encontraba pues la parte lectora, la parte demandada, los testigos de nombre tales. Entonces ahí ya él me está diciendo que también se encontraba la otra parte. Misma pregunta le hago al otro testigo y pues es muy probable que si él realmente estuvo ahí el día de la firma del pagaré como testigo, me va a contestar que fueron las mismas partes de las que estuvieron presentes, las mismas personas, ¿sale? Entonces, por ello, nosotros aquí es muy recomendable Gracias. que nosotros, ok, por nada, Alejandra. Entonces, aquí es muy recomendable que nosotros, aparte de conocer el caso concreto, practiquemos y preparemos antes de la audiencia. Si son nuestras primeras audiencias, obviamente es muy normal que nosotros nos van a surgir dudas, nos van a surgir miedos, a lo mejor inseguridades. ¿Por qué? Porque la primera audiencia o porque me van a surgir más dudas en la misma audiencia. Entonces traten siempre de mejor encaminarse con alguien que tenga más experiencia o checar siempre. Ustedes recuerden que todo viene en la ley. ¿Cómo ustedes van a desahogar la prueba? Ahí viene la ley. ¿Cómo? O bien pueden checar ustedes. Siempre el que ustedes conozcan el caso concreto, entonces ustedes van a conocer qué es lo que yo deseo acreditar. Si yo fui la persona que redacté mi escrito inicial de demanda o la contestación, si voy por la parte demandada, yo conozco el caso concreto. ¿Por qué? Porque al momento de yo redactar mi escrito inicial de demanda o mi escrito de contestación, yo trato de atacar la credibilidad de mi contraparte. Entonces, si yo ya traté de atacar la credibilidad de mi contraparte por medio de la contestación, yo conozco el para qué yo estoy ofreciendo los testigos. Yo los estoy ofreciendo los testigos, ¿por qué? Porque son personas que estuvieron presentes a la firma del pagaré, como un ejemplo de caso concreto. Entonces, yo voy seguro, ¿por qué? Porque yo soy la persona que está llevando a cabo el juicio. En caso contrario, si yo no soy la persona que ni siquiera trabajé la demanda inicial, yo no redacté la demanda inicial, yo no redacté la contestación, simplemente le estoy haciendo el favor a mi compañero para poder desahogar la audiencia testimonial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de asistir a la audiencia, yo debo de checar qué es lo que se ha actuado en el juicio, qué es lo que se pretende, qué es lo que solicita o cuáles son las prestaciones de la parte actora, cuáles de las pretensiones de la parte demandada, para yo poder ver cuál es la parte, en este caso, vulnerable de mi contraparte y qué es lo que yo quiero atacar, pero siempre tienen que ir ustedes preparados. Yo no les aconsejo de que nunca vayan ustedes y decir, ok, ya domino el contrainterrogatorio, pero al final de cuentas ni conozco el caso concreto, vamos a ver qué contesta la contraparte, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, si no conocen el caso concreto, posiblemente no van a saber o no van a poder hacer el contrainterrogatorio de manera exitosa. Entonces, al contrainterrogatorio ustedes primero deben de valorar si realmente a mí me conviene contrainterrogar al testigo, porque puede, como les digo, que en el contrainterrogatorio yo voy a
ayudarle a mi contraparte porque por medio del contrainterrogatorio voy a hacer del conocimiento hechos notorios que no se hicieron por medio del interrogatorio de mi contraparte. Entonces, ahí no me va a beneficiar para nada el contrainterrogatorio. Entonces, no siempre tienen que hacer contrainterrogatorio. Eso ustedes lo tienen que valorar dependiendo del caso concreto y el desahogo de la prueba testimonial, es decir, las preguntas del interrogatorio que se les hizo y las respuestas que dio la contraparte. Debemos también tomar en cuenta que si bien es cierto, ese testigo no es nuestro amigo, esto también es algo que ustedes deben de saber cuando ya empiecen con lo que viene siendo el litigio, porque hay muchos abogados que se meten en el papel del cliente, es decir, no, o sea, el testigo no es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo. Simplemente yo estoy cumpliendo una función. Es decir, yo fui contratado ¿para qué? Para yo defender a mi cliente, es decir, que la resolución salga lo mayor favorable posible. Entonces, son técnicas de litigio. Yo no voy a hacer amistad con el cliente ni tampoco estoy para hacer enemistad. Simplemente hay que siempre actuar de manera ética y profesional. Es decir, que nosotros lo que estemos realizando en nuestro trabajo, que es para lo que nosotros fuimos contratados, donde simplemente estamos atacando la credibilidad de ese testigo. No se debe de ver como algo personal o en contra del testigo. Es decir, no hay necesidad de tener que saludar al testigo ni tampoco de portarnos groseros o tajantes con el testigo. Simplemente concretarnos al caso concreto. Ustedes no van a pelearse directamente con el abogado porque al salir de esa audiencia, al final de cuentas, es muy probable que el abogado tengas hasta cierta amistad o compañerismo con él. ¿Por qué? Porque el día a día vas a estar tú coincidiendo con ese abogado. Entonces, yo siempre les aconsejo, nosotros en el juzgado estamos para nosotros en las audiencias por medio del juicio, nosotros hacer la mejor estrategia legalmente posible para nuestro cliente. No tenemos por qué hacer amistad ni mucho menos enemistad con las partes en el juicio. No son nuestros amigos ni tampoco son nuestros enemigos. ¿Salen? Hasta aquí, dudas o consultas que tengan con el interrogatorio o el contrainterrogatorio. No, licenciada, todo claro, gracias. Ok, gracias Alejandra. Bueno, ahora bien, les voy a dar 5 minutos. Yo tengo 8:05 y ya con ustedes son 9:05, ¿verdad? Les voy a dar 5 minutos, perdón, para que ustedes, el mismo caso concreto que estuvimos viendo la clase pasada, en el que desahogamos la prueba confesional, que es el que les mandé el martes, terminando la clase se los volví a mandar ya con los testigos, ya les ofrecí testigos, ya ofrecí la prueba testimonial, ya la relacioné con los puntos de hechos, la que pretendo acreditar. Ya está ofrecida la prueba testimonial, caso concreto. Entonces, ustedes me van a elaborar un interrogatorio. Por lo menos necesito 5 preguntas, ¿sale? Y ahorita las vamos a checar y valorar en clase. Les voy a dar 5 minutos para que redacten ustedes el interrogatorio, porque ahorita vamos a hacer un simulacro del desahogo ahora de una prueba testimonial. ¿Dudas que tengan? No por el momento, Lic. Ok, Gracias. perfecto. Entonces los dejo 5 minutos.
Licenciada, es el de María Carrillo Barrón contra Brenda Mariela Benítez Zambrano, ¿verdad? Yo digo que sí, Gaby, fue con el que estuvimos trabajando. Yo también no estuve esa clase, pero es el que veo que, Gaby, que Sí, dice ahí ¿verdad? que es Es el de el Brenda. último, el de Zambrano. Ajá, yo es el que Vale. encontré, que es el último archivo que mandó ella. Ok, Y gracias. dice Brenda ahí. Es que se me cerró. Sí. Brenda Mariela Benítez. Sí, ese mero. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo vamos con el interrogatorio? Aún no termino yo, ahí voy. Ah, ok. Les voy a dar otros 5 minutitos entonces, ¿sale?
¿Listo, Gabriela? Pues Listo, ahí queda, a ver, licenciada. listo, a ver cómo que nos Alejandra, queda. ¿listo? Pues, listo. De igual manera lo vamos a ir viendo, ¿sale? Vamos a ir haciendo. Ok. Estrella, ¿ya está lista? Sí, ya me faltaba una, pero ya, si quieren, ya. Ok. Entonces, ok, entonces el interrogatorio, vamos a iniciar el escrito, les voy a compartir pantalla. ¿Me proporcionan los nombres completos de los testigos, por favor? Son Rosa Alejandra Rivera Martínez. Creo que eso es lo que decía el escrito, ¿no? Es que lo estoy Ok, leyendo. entonces, Somos vamos a nosotras. ir. Sí, de hecho creo que sí las puse así. Sí, Las somos puse de ustedes. Gabriela Patricia Está más Romero, fácil. González Romero. Déjame ver el otro González nombre. Romero, sí. Ajá, y creo que es Vero o Laura, que no me acuerdo. Déjeme ver. Que estoy en mi celular y casi no lo veo. Ay. Cosa. Ok, decíamos que el interrogatorio al tenor del cual declaran los testigos. ¿Cuáles son los nombres de los testigos? Rosa Alejandra Rivera Martínez. A ver, Rosa Alejandra Rivera Martínez. ¿Quién más? Gabriela Patricia González Patricia. Romero. ¿Y la otra quién es? ¿Es Vero o es Lau? Laura Constantino Rivera. Y Laura. Gabriela Patricia González Romero y Romero. Laura Constantino Rivera. Laura Constantino Rivera. Bueno, vamos a suponer que nada más son 2 testigos para que alcancemos a terminar. ¿Sale? Entonces serían Rosa Alejandra Rivera Martínez y Gabriela Patricia González Romero. Ustedes van a ser ahorita las testigos, ¿sale? Estrella, usted va a ser la parte oferente de la prueba testimonial, va a ser el abogado de la parte actora, ¿sale? Entonces, ese es un juicio. ¿Qué tipo de juicio es? Mercantil, ¿no? Mercantil. Ejecutivo mercantil. Juicio ejecutivo mercantil. Muy bien. ¿Qué número de expediente tenemos en este? 284 diagonal 2019. 284 diagonal 2019. Que se sigue en contra de quién? No estoy ocupando, ¿verdad? ¿Quién es la parte demandada? En contra de De Brenda Mariela Benítez Benítez Zambrano. Mariela Benítez Zambrano, ¿verdad? Sí, Brenda Mariela Benítez Zambrano. ¿En qué juzgado se está siguiendo? Juzgado segundo, primero. En el tercero. primero de primera instancia. Ok, juzgado primera instancia. Ok, Del ramo civil de entonces. esta ciudad. Ok, entonces,
Siempre cuando iniciamos una prueba testimonial, pues vamos a preguntarle a los testigos, que diga el testigo si conoce a la señora, la parte actora y la parte demandada, ¿sale? Ok. Entonces, en este caso, que diga el testigo si conoce a la señora. Para la parte actora, ¿cómo se llama? María Carrillo Barrón. María Carrillo Barrón. Barrón. Y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo la conoce? Misma pregunta la podemos repetir para preguntar por la parte demandada, que en este caso es Brenda Mariela Benítez Zambrano, ¿sale? Correcto, sí. Ok. Entonces ya le preguntamos al testigo si conoce a las partes en el juicio. Otra pregunta que siempre podemos hacer y que es de cajón es la de que diga el testigo cuál es la razón de su presencia en el presente juicio para conocer si él sabe por qué se le citó en el juicio, ¿sale? Ahora bien, ¿qué otras preguntas ustedes pueden aportar en este caso concreto? ¿Qué otro interrogatorio le pudieran hacer ustedes? Que diga el testigo si estuvo presente en la celebración de la firma del contrato mercantil celebrado entre las partes. Ojo, Gabriela, esa pregunta no está bien formulada. Acuérdense que si fuera una confesional, pudiese estar bien formulada. Pero como es una testimonial, recuerden que la testimonial son preguntas abiertas que no va a ir implícita la respuesta y que la respuesta no debe de ser un sí o un no. Entonces, vamos a reformularla. ¿Por qué estuvo presente? Exactamente. Que diga el testigo. Supongamos que este testigo ya nos dijo que lo citaron porque él estuvo presente cuando se firmó un pagaré. Entonces, que diga el testigo cuál fue la razón por la que él estuvo presente en la firma, en la celebración del acto jurídico mercantil, materia de litis del presente juicio. Ok, ¿qué otra pregunta le haríamos a los testigos? Yo, Que diga el testigo, perdón. que diga el testigo el monto por el cual fue firmado el documento base de la acción por el cual se sigue la siguiente demanda o el procedimiento de la siguiente litis. Ok, acuerden que en este caso concreto son 5 pagarés. Entonces, puede ser así, que diga el testigo. ¿cómo le reformulamos? Ajá. Que diga el testigo Adelante. si reconoce el monto de cada uno de los pagarés que se firmaron. O si recuerda el monto de las cantidades de cada uno de los 5 pagarés que se firmaron. ¿Y podemos darle los montos? Ok, acuérdense que no va implícita la respuesta, pero sí es una manera de diferenciar un pagaré en otro, entonces podemos reformularlo. Que diga el testigo cuáles fueron las cantidades pactadas en los pagarés materia de litis del presente juicio. Ok, aquí ya nosotros queremos acreditar las cantidades. ¿Qué otra cosa tenemos que acreditar por medio de esos testigos? Porque recuerden que esos testigos estuvieron presentes en la firma de los 5 pagarés, ¿sale? ¿Qué otra pregunta que diga ustedes? Que diga el testigo si la demandada firmó bueno, más bien que diga el testigo si la demandada entendió el monto de interés que se le cobraría
y las fechas de pago pactadas. No, más bien sería el que Ajá. diga la testigo el porcentaje de interés que se firmó de los pagarés, ¿no? Ya referidos. Ujú. Que diga el testigo cuál fue el interés pactado en los pagarés materia de litis del presente juicio. Porque queremos saber, pero Alejandra, ¿estabas tú como que si ella conocía la magnitud de los intereses, te Sí, referías? exactamente, ¿O que si sí, ella, te entendí. que si en el momento de la firma, ella, o sea, que sí entendió las fechas acordadas de pago. De hecho, ahí vienen las fechas que son muchas fechas, ¿no? Pero pudiéramos Sí. poner, no sé, por cualquiera de las fechas. Y que de no realizar el pago en las fechas acordadas, se le cobraría un interés del 10%. Tal si no lo entendió. Okay. Entonces, miren, ahorita vamos a avanzar con esa. Esta quedaría, que diga el testigo, acuérdense que en el interrogatorio vamos a tratar de cuál, cuándo, cómo, dónde fueron y por qué fueron los hechos. Son las preguntas que podemos hacer. Que diga el testigo cuál es el interés mensual pactado en caso de incumplimiento Todo de pago. Ajá. de pago en los pagarés materia de delitos del presente juicio. Entonces, ahí nos tendría el testigo que decir cuál fue el interés pactado. Si en los 5 pagarés fue el mismo interés, pues diría el mismo interés. Si en caso contrario, unos pagarés tienen un interés y otro, entonces él tendría que escribir en el de tal fecha fue tal interés, en el de tal fecha fue otro interés, ¿sale? Entonces, Okay. Alejandra quisiera preguntarle al testigo si la parte demandada conocía la magnitud de los intereses en caso de incumplimiento o más o menos cómo lo Las que si estaba, las más estaba bien las fechas de consciente. pago, estaba consciente de que si no cumplía las fechas de pago pactadas o si le quedaron claras las fechas de pago pactadas en el momento de la firma. Ok, que diga el Más bien, Porque a ¿qué lo mejor ese cantidad, tendría qué que ser porcentaje antes pagaría? del interrogatorio, antes del interés, ¿no? O sea, si estaba consciente en las fechas pactadas y después pudiera hacer la pregunta de Vero, ¿no? Si no realizaba los pagos en las fechas pactadas, se le ¿Cuál era el cobraría el interés? interés. Como al revés, ¿no? Ok. De hecho, en el caso del interrogatorio, no necesariamente se tienen que ir en cuanto a cómo fueron los antecedentes o cómo fue, qué fue primero, qué fue después, no se lleva una secuencia, pero sí podemos decir las preguntas, pero siempre las vamos a ir enumerando. Entonces, que diga el testigo si la señora, que en este caso es la parte demandada, que se llama Brenda, ¿no? Sí. Ajá, Brenda. Que diga Disculpe, el ¿puedo testigo. aportar algo? Sí, claro, Gabriela. Que diga el testigo qué cantidad pagaría de porcentaje de acuerdo a los pagarés firmados, porque si no iría implícito otra vez el sí o el no. Usted sabe o está consciente, entonces podría contestar sí o no. En cambio, ¿qué cantidad pactaron que se pagaría de interés? Es que ahí va por porcentaje, Gaby, no es por cantidad. O sea, regularmente. Es un interés mensual, un 2, 3, 4. porcentaje, que es el que pusimos en la pregunta 6, Gabriela. Mire, que diga el testigo cuál es el interés mensual pactado en caso de incumplimiento de los pagarés, en caso de incumplimiento de pago de los pagarés materiales de presente juicio. Entonces ahí nos estamos refiriendo a que el testigo nos señale el porcentajes que se pactaron en los 5 pagarés. Entonces, ahora lo que queremos saber, que diga el testigo. Que diga el testigo. Ok. Es que ya me perdí. ¿Qué quieren saber? Es que Alejandra quiere saber si conocía, que diga el testigo. Que si la demandada conocía las fechas. Si la señora Brenda tuvo conocimiento Ajá. de la fecha de vencimiento de cada uno de los 5 pagarés. Que pudo haber confundido de los y pudo haber creído que materia. todos vencían. Ajá. Al final. Pero es que puede contestar sí o no. Entonces hay que reformular la pregunta, ¿no?
Porque yo A puedo ver, decir, pues sí, entonces, sí, sabía. es cierto, porque estamos nosotros estamos diciendo sí, entonces lo estamos nosotros como diciendo al para que conteste que sí tuvo conocimiento, entonces la pregunta sigue estando mal formulada. Entonces, que diga Aparte Sí, el recuerda también las tendría fechas, que o sí, saber tiene si es conocimiento de testigo, las ¿no? fechas. perdón. A ver, sí, Alejandra, y después Estrella, ¿sale? Dígame, Alejandra. Entonces sería la pregunta, que diga el testigo si Ujú. la demandada, bueno, más bien si él conoce, sí, porque él es el testigo, que diga el Es que en testigo. el interrogatorio, Alejandra, nosotros no podemos ir implícita la respuesta del sí o el no. Y aquí nosotros estamos diciendo que diga el testigo sí. Entonces no podemos decir sí. Entonces Ok. tenemos que reformular. ¿Sale? A ver, Estrella. Es que también dependería de qué testigo es por parte del actor o del demandado, ¿no? Porque en un momento dado el actor va a tener que estar consciente de que, o más bien, tiene que tener conocimiento de las fechas exactas con la finalidad de apoyar de manera directa, o sea, fehaciente al actor, ¿no? En este ¿De qué caso, lado los estamos? testigos somos de la parte actora. Nosotros estamos, aquí no hemos, acuérdense que ahorita nosotros estamos por la parte, ya hicimos demanda inicial, pruebas ofrecidas por la parte actora. Recuerden que estamos basándonos en los testigos del escrito inicial de demanda, por lo tanto somos parte actora. Más Entonces, adelante vamos a hacer una contestación y vamos a ofrecer los testigos de la parte demandada. Ahorita estamos por la parte actora. Pero Dígame, Gabriela. yo quiero participar. No es verdad que los testigos deben ser imparciales. Entonces, sin importar si los llevó la parte actora o la demandada, pues se supone Se que no supone están que a son favor de personas nadie. que exactamente, que no tienen interés jurídico en que ninguna de las partes gane el juicio. Es decir, personas que tienen conocimiento, que estuvieron presentes, que son testigos presenciales, que les constan los hechos del litigio en el juicio. Entonces, deben de ser testigos imparciales. Aquí, como pudiéramos reformular la pregunta, que diga el testigo cuál fue la fecha de vencimiento. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pero me gusta como estamos en las cosas porque si se fijan se están equivocando, pero al momento de equivocarse yo prefiero que se equivoquen ahorita en la clase a que se equivoquen el día de mañana en la audiencia, que no pasa nada, pueden reformular, pero lo que quiero es que entiendan ustedes la diferencia entre redactar un interrogatorio y redactar un pliego de posiciones, porque les voy a ser bien honestos, en la práctica nos cuesta a veces diferenciar el pliego de posiciones y el interrogatorio, y ahí es donde en la misma audiencia el abogado No se vayan por pan para que cenen pan con leche. no les van a calificar Para delegar todos, Vero. preguntas, pues. Hasta acá te vimos, ¿verdad? Una donita, por favor. Me gustan las Sí. Dice, entonces, que diga el testigo cuál fue la fecha de vencimiento de los 5 pagarés, materia de delitos de presente juicio. Ok, ya le preguntamos fecha de vencimiento, interés, cantidades. ¿Qué otra pregunta tendríamos que acreditar de los pagarés? Que diga el Ayer les dije testigo yo unos en qué lugar ejemplos. se suscribió. Exactamente, el Que diga el lugar. testigo en qué lugar se suscribió el acto jurídico. Que diga el testigo, muy bien, Gabriela. Que diga el testigo cuál fue el lugar en el que se suscribió el acto jurídico mercantil consistente en los 5 pagarés. Los 5 fueron en el mismo lugar, ¿verdad? Ok, ¿qué otra pregunta? Entonces. Que diga el testigo quiénes estaban presentes el día de la celebración de la firma del contrato. Ay, para esa iba Gabriela. Que diga el testigo quiénes estaban presentes en la celebración del acto jurídico. Ok. Entonces, ¿qué otra pregunta
Ya tenemos la fecha de Pues es que ya. vencimiento, el interés, quienes se encontraban presentes, por eso acreditamos que existían más de un No es testigo. testigos. Ajá. Entonces, si conocen las partes en el Que juicio, diga ya el lo que vamos a testigo. la cantidad pactada ya. Que diga el testigo por qué él estuvo presente el día del contrato. O sea, el que hacía ahí. ¿O le hemos hecho esa pregunta anterior? Fue la primera, ¿no? La que dijo. ¿Cuál fue la ¿sí? presente? ¿Cuál fue la? A ver, creo que sí, a ver, que diga el No, que testigo. si Ah, sí. conoce por qué La está ahí. 4, mire, Gabriela, ya le habíamos preguntado, que diga el testigo cuál fue la razón por la que él Es que yo no veo su estuvo pantalla, presente. licenciada. No la ve nadie. No, ¿no sería así Pues como es que que yo la diga veo en el blanco. testigo la razón de su dicho? Pero me parece que sí le estoy compartiendo. Sí, sí le A está ver. compartiendo, pero lo que Ah, usted ok. va escribiendo no se ve. No se ve. Ok, pero la 4, no, si les aparece que diga el testigo cuál fue la razón por la que estuvo presente en la celebración del acto jurídico mercantil, materia de litis del presente juicio, ¿verdad? Entonces, yo siento bueno, entonces, que pues, ya. ya agotamos todos los puntos del pagaré, todo lo que queremos acreditar con el pagaré. No sé ustedes si tengan alguna otra pregunta. Nos decía ayer que la última era así como que nos diga la razón de su La dicho. razón del dicho, exactamente. La última, vamos a preguntarle al testigo, que diga el testigo la razón de su dicho. ¿Por qué? Porque yo sé y me consta porque yo estuve presente el día de la firma de los 5 pagarés. Ok, les voy a mandar se las voy a mandar el interrogatorio por el WhatsApp. ¿Cómo va a quedar? Para ahorita hacer de manera breve el simulacro de la prueba, aunque ya casi está por terminarse la clase. Creo que nos vamos a quedar a medias. Okay. Mejor lo hacemos el domingo, ¿no? Yo creo que mejor la dejamos De para hecho, ya se clase que acabó. sigue. Porque Sí, se ya me acaba pasé. 9:30, pero sí. Ajá. Entonces, miren, les voy a Digo, para ir ahorita por las correr donas, ¿no, traslado. Sí, porque Vero ya está encargando el pan, ¿verdad? Como que ya le dio hambre. No, y ya es tarde también. Ya Sí, tiene mire, hambre, ya está los contagios. mejor, sí. Mejor, mire, la clase que viene, entonces vamos a hacer el simulacro de la prueba testimonial. Entonces, si nos manda voy ahorita el ahorita a mandar interrogatorio, ya con el ese trabajamos el interrogatorio. contrainterrogatorio. Y para que vayan ustedes armando las evidencias y de lo que hemos visto en lo que viene siendo el taller. Ahorita les mando el interrogatorio y la próxima clase entonces iniciamos con el desahogo de la audiencia testimonial. ¿Sale? Ok. Entonces, si no hay dudas o consultas que tengan hasta ahorita. Ninguna, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces los miro el domingo, ¿sale? Que tengan bonita noche. Igualmente, hasta luego, Lick. Pero sí nos envía las preguntas, ¿verdad? Se las voy a enviar ahorita. Ya las estoy guardando para enviárselas, ¿sale? Ok. Ok, bonita noche, saludos. Que descansen. Hasta el domingo. Bye. El domingo los miro. Adiós, Vero. Adiós. Adiós, Gaby, adiós, Ale, adiós. Gracias.